One Piece los Uchiha, la familia real de Mer y Geoise. 201 Un pirata blandió su espada desde un costado. Antes de que la espada pudiera caer, una palma cubierta de haki de armamento ya le había sujetado la muñeca. Inmediatamente después, le patearon la rodilla hasta dejarla hecha papilla, y cayó de rodillas, gritando. Los piratas intentaron rodearlos, pero descubrieron que cada uno de sus ataques estaba dentro de las predicciones del oponente, no el haki de observación, sino esos ojos escarlata. El Sharingan de 3 Tomoe descompuso sus espasmos musculares, la circulación de la respiración y los puntos focales de la mirada en una simulación precisa de sus acciones. Y los contraataques de la guardia del búho nocturno impactaron precisamente en los puntos débiles donde su antigua fuerza se había agotado y la nueva aún no había surgido. Trunks se cubrió la boca y la nariz ensangrentadas, observando impotente cómo los capitanes de combate bajo su mando se unían para rodear a un guardia búho nocturno. 3 espadas atacaron simultáneamente desde 3 direcciones, con ángulos complicados y una coordinación tácita. Sin embargo, aquel Uchiha se inclinó ligeramente. La primera hoja rozó su dobladillo, la segunda fue desviada por una mano endurecida con haki de armamento, y la tercera, antes de que la tercera hoja pudiera caer, el pirata que la empuñaba quedó paralizado. No fue un genjutsu. Quedó inmovilizado por la creciente intención asesina en esos Sharingan. Al segundo siguiente, un Tachi cruzó el campo de batalla. Los 3 capitanes salieron disparados hacia atrás simultáneamente, con idénticas marcas de cuchillas carbonizadas que les abrían el pecho. 30 contra 1000. Esto no fue una batalla. Fue una derrota aplastante. Los Uchiha Guardia Búho Nocturno, todos de nivel Kage, dominando el haki de 2 colores. El genjutsu y la visión dinámica potenciados por el Sharingan de 3 Tomoe hacían que cualquier asiento fuera inútil. Ante una diferencia de fuerza tan abismal, las cifras no eran más que una estadística insignificante. La espalda de Drox golpeó la barandilla del barco. Aún sujetaba el hacha dentada, pero la sentía tan pesada como si estuviera llena de plomo. Su mirada recorrió la matanza unilateral, recorrió los movimientos fríos y semejantes a los de una cosecha de aquellas figuras grisáceas, y finalmente vio al hombre de mediana edad de pie junto al mar que no se había movido personalmente. Uchiha Kei, con una recompensa de 1870 millones de berries, siguió allí de pie en silencio, sin siquiera haber desenvainado su tachi. Trunks observará impotente cómo los miembros de su tripulación caían uno tras otro. Ni sangre, ni miembros amputados, solo el sordo golpeteo de los cuerpos al caer al suelo y ronquidos intermitentes. Aquel grupo de figuras grisáceas atacaba con extrema contención. Usaban el dorso de su tachi, el lado romo de su kunai, y cada golpe impactaba con precisión en el borde de un punto vital, con la fuerza justa para dejar inconsciente a alguien, pero nunca mortal. 30 personas, frente a una tripulación pirata de millas, no fueron aniquiladas. En cambio, como 30 bisturíes de precisión, diseccionaron, despojaron y desmantelaron capa por capa a la multitud de 1000 hombres en medio del caos. Se estaban manteniendo. Se habían estado manteniendo de principio a fin. Arrogante. Trunks pronunció estas 2 palabras entre dientes. Este grupo de malditos Uchiha eran arrogantes hasta la médula. No habían venido a luchar en una guerra, sino a ejecutar una sentencia de muerte. Capturar vivos, ejecutar públicamente, morir a base de 1000 cortes. Cada palabra pronunciada por el líder, Uchiha Kei, era seria, y estaban cumpliendo esa promesa de la manera más humillante posible. Mar maldita. Maldita sea todo. Bastardos arrogantes. Lucharé contra ustedes hasta la muerte. Trunks reprimió con fuerza la sensación de debilidad provocada por la plaga que aún corroía sus órganos internos. El haki de armamento se expandió desde sus brazos hasta la hoja del hacha, y la hacha de batalla dentada se envolvió en un brillo negro como el hierro. Se abalanzó sobre Uchiha Kei como un toro acorralado en un callejón sin salida. En el camino, algunos miembros de la guardia del búho nocturno simplemente lo miraron con indiferencia, y luego continuaron bajando la cabeza para ocuparse de los piratas que tenían delante, como si este gran pirata con una recompensa de 900 millones no fuera más que un ratón que corría a sus pies. Trunks sintió una oleada de alegría. A estos idiotas realmente no les importaba él. Con tal de derrotar a ese líder, ese arrogante hombre de mediana edad ni siquiera había desenvainado su tachi desde el comienzo de la guerra. Tal vez su fuerza no era tan grande después de todo. Mientras pudiera amenazarlo, aún tenía la oportunidad de darle la vuelta a la situación. Una luz de color rojo oscuro explotó sin previo aviso, tiñendo la mitad del muelle del color de la sangre.
Un brazo óseo gigante emergió del vacío, con las articulaciones bien definidas y los 5 dedos extendidos, y con un agarre suave, bloqueó en el aire el hacha de batalla envuelta en haki de armamento. El fuerte estruendo del metal chocando entumeció la mano de Drox. El mango del hacha casi se le resbaló de las manos. Inmediatamente después, un gigante esquelético de medio cuerpo de color rojo oscuro se alzó lentamente detrás de Uchiha Kei, de unos 30 metros de altura. Era simplemente la primera forma de Susanoo. ¿Ya has reunido suficiente escándalo? Uchiha Kei estaba de pie entre las costillas del Susanoo, sin siquiera sacar las manos de las mangas, simplemente mirando fríamente al gran pirata que tenía delante, quien estaba lleno de asombro. Así es, mirando hacia abajo. Drox medía más de 3 metros de altura, y Uchiha Kei apenas superaba el 1,80 m, pero en ese momento, Drox sintió de verdad que la otra persona lo menospreciaba. No es la perspectiva, sino la actitud. Esa indiferencia condescendiente era como mirar a un insecto que no retrocediera ni siquiera después de chocar contra una pared sur. El brazo óseo del Susanoo se tensó repentinamente, sujetando a Drox con la palma de la mano. El gran pirata con una recompensa de 900 millones ahora era como un escarabajo con las alas apretadas, las patas pataleando inútilmente en el aire. Su haki de armamento duró menos de 3 segundos antes de hacerse añicos por completo ante el poder absoluto del Susanoo. Sus huesos se rompieron poco a poco, emitiendo crujidos quebradizos. Uf, basta. Basta. Me rindo. Estoy dispuesto a ser un perro para el clan Uchiha. Por favor, perdóname la vida. El rostro de Drox se hinchó hasta adquirir el color del hígado de un cerdo, y su voz pasó de ser un rugido a una súplica. El Mangekyō Sharingan de Uchiha Kei giraba lentamente bajo la luz roja oscura, su voz tranquila y fría, como si afirmara un hecho simple. ¿Un perro? Los perros también deben ser obedientes. Un montón de mestizos insignificantes, dignos de ser perros del clan Uchiha. El brazo óseo del Susanoo se tensó repentinamente. Acompañado de un grito agudo y distorsionado, todos los huesos del cuerpo de Drox se rompieron simultáneamente. Su cuerpo, ya de por sí extremadamente débil, perdió por completa la capacidad de resistir, derrumbándose en la palma de la mano como un montón de barro. De hecho, con su fuerza, no debería haber sido derrotado de forma tan contundente. Pero la plaga de Itsumade ya le había arrebatado más del 70% de su poder de combate antes incluso de que pudiera moverse. Incluso luchando a muerte, solo podía ejercer el 50% de su fuerza habitual. Y la activación del Susanoo por parte de Uchiha Kei, para decirlo claramente, se debió únicamente a que Lord Shin recalcó repetidamente en cada reunión que, pase lo que pase, uno debe garantizar la seguridad básica. El Susanoo defensivo se convirtió, naturalmente, en la primera línea de defensa. Si no fuera por eso, ni siquiera habría sido molestado en activar a Susanoo. Capítulo 198. Ejecución pública. En cuestión de días, los piratas del West Blue comenzaron a notar que algo andaba mal. En primer lugar, varias tripulaciones piratas conocidas perdieron tardíamente el contacto. Las llamadas a sus Dendenmushi solo daban señal de ocupado, y sus Vibrecars perdieron inexplicablemente su dirección. Al principio, nadie le prestó atención. Los piratas eran, por naturaleza, un grupo muy móvil, y cambiar de isla o de ruta era algo habitual. Pero a medida que la lista de aquellos que perdieron el contacto se hacía cada vez más larga, desde tripulaciones improvisadas con recompensas de varias decenas de millones hasta fuerzas establecidas con recompensas de más de 100 millones, e incluso una gran tripulación pirata con un capitán cuya recompensa alcanzó los 1.120 millones, que era algo famoso en el Nuevo Mundo, todo el submundo del West Blue finalmente entró en pánico. 1.120 millones. Esta cifra no se considera de primer nivel en el Nuevo Mundo, pero entre los 4 mares, ya era un gigante capaz de causar estragos. Un capitán que pudiera alcanzar tal posición sería al menos un oficial de alto rango dentro de una de las tripulaciones de los 4 emperadores, y podría ubicarse en el nivel medio entre los Shichibukai. Sin embargo, semejante tripulación pirata que contaba con miles de élites, varios acorazados principales y un capitán del que se rumoreaba que había entrenado su haki de observación hasta el punto de ser capaz de seguir la trayectoria de las balas, simplemente se había desvanecido sin hacer ruido. No había señales de socorro, ni señales de batalla, ni restos de naufragios a la deriva. Era como si alguien los hubiera borrado suavemente de la carta náutica con una goma de borrar. El pánico comenzó a extenderse por las tabernas del puerto. Los piratas bajaron la voz mientras intercambiaban las noticias que habían escuchado. Algunos decían que se trataba de los Uchiha eliminando a los forasteros desobedientes.
Otros, que era un arma secreta que la Marina había dejado atrás antes de retirarse. Incluso hubo quienes juraron por su vida habiendo visto personalmente a decenas de figuras vestidas de gris y blanco caminando sobre las olas, abandonando una isla en llamas en plena noche, sin dejar más que una hilera de cabezas cuidadosamente dispuestas en el muelle. Nadie sabía qué era verdad y qué era mentira, pero todos tenían la vaga sensación de que esta zona marítima, abandonada por la Marina, estaba siendo reorganizada por otra fuerza de una manera tan fría que rayaba en la crueldad. Hasta que, unos días después, cuando una pequeña tripulación pirata pasaba cerca de una isla y se preparaba para atracar en busca de provisiones, percibieron a lo lejos el fuerte hedor a cadáveres. El capitán alzó sus prismáticos para mirar hacia el muelle, y entonces todo su cuerpo quedó paralizado al contemplar la barandilla del barco. A lo largo de los arrecifes de la isla, cientos de cadáveres colgaban densamente, con el cuello suspendido por toscas cuerdas de cáñamo, meciéndose suavemente con la brisa marina. La cabeza más llamativa colgaba solitaria de un poste de madera a la entrada del muelle, con un cartel de recompensa empapado en sangre metido en su boca. Una recompensa de 400 millones de berríes. Y esto era solo la punta del iceberg. Mientras tanto, en el puerto de la isla Killing, un miembro de la Guardia Tianxing del clan Uchiha, cumpliendo con su deber, colocó impasible un aviso oficial en el tablón de anuncios, estampado con el emblema del abanico Uchiha. La letra del aviso era pulcra y fría, y la redacción tan concisa que no había ni una sola palabra de más. 5 días después, el clan Uchiha celebraría una ejecución pública para los merodeadores capturados recientemente en la plaza central de la isla Killing. Todas las tripulaciones piratas que se encuentran actualmente en el West Blue son bienvenidas a venir y observar. El día en que se publicó el aviso, los amarres en el puerto de la isla de Killing comenzaron a escasear. Primero, unos cuantos barcos piratas pequeños atracaron con cautela en las cercanías. Los piratas a bordo encorvaron el cuello y sus voces eran varios grados más graves de lo habitual. Poco después, cada vez más flotas que habían recibido la noticia llegaron apresuradamente desde diversas rutas del oeste azul. Algunas con recompensas de decenas de millones, otras con más de 100 millones, e incluso algunas tripulaciones piratas de tamaño mediano que eran algo famosas en el Nuevo Mundo. Sus capitanes, mientras echaban el ancla, no olvidaron fingir serenidad al charlar con el personal del muelle, pero sus miradas se desviaban involuntariamente hacia la plataforma de ejecución erigida temporalmente en el centro de la isla. Todos querían verlo con sus propios ojos. El clan Uchiha dijo que llevarían a cabo una ejecución pública, pero ¿cuántas personas serían ejecutadas? ¿Cuál sería la magnitud y, lo que es más importante, qué tipo de reglas que transmitirían los Uchiha al West Blue a través de esta ejecución? En la plaza central de la isla de Killing, una gran y ancha plataforma de ejecución, hecha de piedra y madera, se elevaba desde el suelo a una velocidad visible a simple vista. El clan Uchiha desplegó ninjas expertos en la técnica de elemento tierra para reforzar los cimientos, y los enormes ladrillos de piedra y las vigas de soporte se colocaron en su lugar durante la noche. Los pilares que rodeaban la plataforma elevada estaban cubiertos con jutsu de sellado, no para defenderse de enemigos externos, sino para evitar que alguien cause problemas arrepentidos durante la ejecución. El día anterior a la ejecución, los muelles del puerto de la isla de Killing estaban completamente llenos. El fondeadero provisional también estaba repleto de barcos de todos los tamaños, con velas coloridas y todo tipo de banderas. Incluso los vendedores que instalaban sus puestos en el muelle estaban haciendo varias veces más negocios de lo habitual. El muelle estaba repleto de gente. Había piratas con espadas, comerciantes comunes asustados por la escena y muchos residentes que habían acudido apresuradamente desde las islas cercanas para presenciar el espectáculo. Los miembros de la Guardia Tianxing, encargados de mantener el orden, vestían uniformes grises y blancos, y se movían impasibles entre la multitud. De vez en cuando, su Sharingan iluminaba algún alboroto en un rincón, y la zona se calmaba rápidamente. Esa noche, un miembro de la Guardia Rikui encargado de revisar la lista de fugitivos se acercó rápidamente a Uchiha Setsuna y le informó en voz baja. Anciano Setsuna, también se han infiltrado algunos rezagados de los piratas del hacha rota. ¿Deberíamos capturarlos? Setsuna frotó la taza de té entre sus manos sin siquiera levantar los párpados, limitándose a decir con indiferencia. Que miren. Después de que terminen de mirar, contarán a más gente lo sucedido hoy en nuestro nombre. Día de la ejecución. Antes de que amaneciera por completo, la plaza central de la isla de Killing ya estaba abarrotada de gente.
La guardia de Tianxing había establecido un cordón alrededor del perímetro de la plaza, y sus uniformes grises y blancos resaltaban especialmente a la luz de la mañana. Nadie se atrevía a cruzar esa línea, no por el poderoso jutsu de sellado grabado en el suelo, sino por las docenas de guardias ruiseñor que se encontraban dentro del cordón, cada uno con un tachi en la cintura, su sharingan brillando con una luz fría y misteriosa en el tenue cielo matutino. A la hora del dragón, Uchiha Setsuna ascendió a la alta plataforma escoltada por 4 guardias búho nocturnos. No llevaba armadura, solo una túnica gris oscuro, cuyo escudo en forma de abanico en el cuello resultaba especialmente llamativo a la luz de la mañana. Se dirigió al asiento principal, ya preparado en el centro de la plataforma, se quitó la túnica y se sentó, apoyando las manos en los reposabrazos. Su postura no era deliberadamente erguida, pero aún así hizo que toda la plaza guardara silencio al instante. Sáquenlos. Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos los presentes en la plaza. La prisión subterránea situada detrás de la plataforma elevada fue abierta. Cuando el primer equipo de la Guardia del Búho Nocturno escoltó al primer grupo de piratas fuera del pasaje, las piernas de varios jóvenes piratas que se encontraron en la primera fila de la multitud flaquearon en el acto. El hombre alto que caminaba al frente, con las manos atadas con grilletes de piedra marina, aún tenía su cartel de recompensa colgado en el tablón de anuncios del puerto. Capitán de los piratas del Hacha Rota Drox, con una recompensa de 900 millones de berries. Tras él le seguían los capitanes de combate bajo su mando, cuyas recompensas combinadas superaban los 1.500 millones. Más atrás se encontraron los merodeadores que habían sido arrastrados sucesivamente desde todos los rincones del West Blue por la Guardia del Búho Nocturno durante los últimos días, sumando más de 200 personas, arrodillados en una masa oscura que cubría la mitad de la plataforma elevada. Capítulo 199. Anuncio. Los piratas del Hacha Rota han violado la orden de seguridad Uchiha saqueando las 3 islas de Aldera y otras, asesinando a más de 400 civiles y resistiéndose al arresto por parte de la Guardia del Ruiseñor. La voz de Uchiha Setsuna permaneció impasible, como si estuviera leyendo un tedioso documento oficial. Después de terminar, alzó ligeramente la vista para observar a los silenciosos espectadores en la plaza. El clan Uchiha no tiene muchas reglas, pero todas y cada una deben cumplirse. El saqueo en el West Blue está prohibido, la trata de personas está prohibida y la creación de fuerzas armadas privadas está prohibida. Quienes violen estas órdenes serán ejecutadas sin piedad. Se puso de pie y caminó hasta el principio de la fila donde Drox estaba detenido. Drox estaba cubierto de vendas, con el rostro pálido como el papel. Luchó por levantar la cabeza, moviendo los labios durante un largo rato antes de poder pronunciar apenas unas pocas palabras. Perdóname, yo, estoy dispuesto. Setsuna bajó la mano con un ligero movimiento. El tachi del verdugo trazó un arco frío a través de la luz de la mañana. El cuerpo de Drox se equilibró por un instante y luego se desplomó silenciosamente sobre las pérdidas de piedra. A continuación, los capitanes de combate, los líderes de distintos niveles y todos los piratas cuyas manos estaban manchadas con la sangre de civiles fueron presentados uno por uno. Con cada destello de la hoja, la respiración en la plaza se hacía más tensa. Para cuando el último cadáver fue bajado de la plataforma, el sol ya había alcanzado su cenit. Uchiha Setsuna volvió a sentarse en el asiento principal. Su mirada recorrió los más de 200 cadáveres y los miles de ojos en la plaza, llenos de miedo o asombro. Su voz se mantuvo pausada, pero cada palabra tenía un peso inmenso. A partir de hoy, todas las tripulaciones piratas del West Blue deben ir a la isla Killing para registrarse en un plazo de 30 días. Quienes no se registren antes de la fecha límite serán considerados fuerzas armadas ilegales, y los Uchiha los aniquilarán. Quienes se hayan registrado deberán acatar la orden de seguridad Uchiha. Los infractores serán tratados según el ejemplo de hoy. Ejecutados sin piedad. Nadie en la plaza se atrevió a hacer ruido. Varios capitanes piratas, escondidos entre la multitud, se tocaron inconscientemente el cuello, con las palmas de las manos cubiertas de sudor frío. Uchiha Setsuna se puso de pie y echó un último vistazo a las filas de patíbulos en la plaza, que aún goteaban sangre. Su tono era tan indiferente como si estuviera pidiendo la cena de esa noche. Cuelguen todas las cabezas en el puerto. Cuelguen las del Hacha Rota justo al frente. Tras decir esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio sepulcral en toda la plaza, junto con los miembros ordinarios de la tripulación de los piratas del Hacha Rota, que yacían arrodillados en charcos de sangre, temblando.
Les habían ordenado permanecer en el lugar para limpiar el campo de ejecución, recoger los cuerpos y lavar las manchas de sangre. Todos temblaban, pero nadie se atrevió a interrumpir lo que estaban haciendo. Esa misma tarde, la primera tripulación pirata llegó a la estación de la Guardia de Tianjin para presentar su solicitud de registro. A la mañana siguiente, se había formado una larga cola en la entrada del punto de registro. Al quinto día, casi todas las tripulaciones piratas que aún se encontraban en el West Blue habían completado su registro, incluidas aquellas tripulaciones piratas importantes con recompensas que superaban los 1.000 millones. Nadie quería convertirse en la próxima pieza de exhibición colgada en el muelle, y aún menos querían experimentar personalmente qué tipo de técnica para recuperar la vida se escondía dentro de esos Mangekyou Sharingan. Mientras tanto, en el santuario Naka de la isla Origen, Uchiha Shine se recostó en su silla. Sus dedos rozaron suavemente el informe de ejecución y la lista de registro que Setsuna había entregado. Tras un largo silencio, dejó la lista en la esquina de la mesa. No basta, dijo. El registro es solo el primer paso. El siguiente paso es lograr que entreguen a su gente. Alzó la cabeza, su Sharingan escarlata girando ligeramente bajo la luz de las velas. Mañana se emitirá la orden. Todas las tripulaciones piratas registradas deberán entregar a todos los criminales buscados que se encuentren a bordo de sus barcos en un plazo de 30 días. Quienes no lo hagan antes de la fecha límite, serán ejecutados sin piedad. Las repercusiones de la ejecución aún no se habían disipado, y las más de 200 cabezas clavadas en las estacas de madera del puerto de la isla Killing seguían goteando sangre, pero la segunda orden de Uchiha Setsuna ya estaba publicada en los tablones de anuncios de todas las islas del West Blue. La redacción fue tan concisa como siempre. Todas las tripulaciones piratas ya registradas con los Uchiha tienen un plazo de 30 días para entregar a todos los criminales buscados que se encuentren en sus barcos. Quienes no lo hagan antes de la fecha límite serán ejecutados sin piedad. Si la orden de registro anterior había hecho pensar a mucha gente que los Uchiha solo querían establecer algunas reglas y ganar prestigio, entonces esta orden de entregar personas fue como una fría espada puesta en sus gargantas, despejando instantáneamente las mentes de los piratas. ¿Qué es un criminal buscado? Son los combatientes más hábiles de la tripulación pirata, los hombres de confianza del capitán, los viejos hermanos que lo han seguido durante años. Entregarlos es como cortarse un brazo. ¿Pero qué pasa si no lo hacen? Los últimos piratas del hacha rota que se negaron a seguir las reglas, la cabeza de su capitán, todavía cuelga en el puerto. Capitán, luchemos contra ellos. Tales gritos resuenan en innumerables camarotes. Algunos golpearon las mesas, otros rompieron botellas de vino y otros desenvainaron sus espadas, listos para atacar. Todo tipo de reacciones. ¿Pero qué sucede después del rugido? Todos habían visto esas figuras grisáceas caminando sobre las olas, todos habían oído el grito miserable y distorsionado de Grox, y todos sabían que este West Blue ya no era un lugar donde pudiera correr a sus anchas. A altas horas de la noche, varios barcos piratas izaron sus anclas sigilosamente, intentando escapar del mar azul occidental al amparo de la oscuridad. Sus navegantes habían calculado las rutas, impidiendo las rutas de patrulla de la Guardia Tianjin y optando por rodearlas a través de arrecifes deshabitados. Pero lo que no sabían era que, desde el mismo día en que entró en vigor la orden de registro, los Uchiha habían instalado barreras sensoriales en los puertos de todas las islas. Antes de que los barcos hubieran recorrido 50 millas náuticas, decenas de Sharingan escarlatas se iluminaron tras ellos. Inmediatamente después, las espadas brillaron, los mástiles se quebraron y las velas fueron atravesadas por kunai, dejando al barco entero paralizado en el mar como una polilla con las alas atrapadas. Unos días después, las tripulaciones piratas que habían intentado huir fueron escoltadas de vuelta a la isla Killing por la guardia del Ruiseñor. Toda la tripulación fue encadenada y enviada a la isla Origen junto con los restos de los subordinados de Grox. Esperarlos supondría una vida interminable dedicada a la minería. En cuanto a los capitanes que lideraron la rebelión y sus subordinados, más de 30 personas en total, fueron ejecutados públicamente en el muelle de la isla Killing. Sus cabezas fueron alineadas y colgadas en el lugar más visible del puerto. 2 días después, apareció la primera tripulación pirata que se rindió. El capitán de los piratas del Arrecife Negro del Nuevo Mundo ató personalmente a 2 criminales buscados de su barco y los escoltó hasta la estación de la Guardia Tianjin. Durante la entrega, su rostro estaba pálido y no pronunció ni una sola palabra. Tras ellos vinieron el segundo y el tercero.
Al 10º día, más del 80% de las tripulaciones piratas registradas habían entregado a su gente. El 20 o 30% restante seguía observando y esperando, pero los Uchiha no les dieron más tiempo. El tercer escuadrón de la Guardia del Búho Nocturno partió de la isla Origen, dirigiéndose directamente al sureste del West Blue, con el objetivo de capturar a una gran tripulación pirata con una recompensa total que superaba los 2.000 millones y que aún no había entregado a una sola persona. Mientras tanto, la noticia del despeje de las rutas comerciales del West Blue se transmitió a la Grand Line a través de las rutas de los principales gremios mercantiles. Los comerciantes se sorprendieron gratamente al descubrir que las principales rutas marítimas, antes ocupadas por piratas, ahora estaban despejadas. Patrulleras que enarbolaban la bandera de los Uchiha, la Guardia de Kui patrullaba las rutas día y noche, y cualquier pequeño grupo de piratas ignorantes que apareciera de vez en cuando era ahuyentado desde lejos antes de que pudieran siquiera acercarse a los barcos mercantes. Desde la isla de Las Campo hasta el archipiélago de Sabaody, y desde los principales puertos del West Blue hasta la primera mitad de la Grand Line, los barcos mercantes comenzaron a ajustar proactivamente sus rutas, evitando el West Blue para dirigirse hacia el Nuevo Mundo. La noticia llegó a Mary Geoise, donde los Gorosei se encontraban en un pasillo lateral de la Sala de las Flores, hablando con Sengoku. En el otro extremo del Denden Mushi, Sengoku permaneció en silencio durante un largo rato, y finalmente dijo con voz grave: «Están usando nuestros propios métodos contra nosotros». Los Gorosei no respondieron. Sabían mejor que nadie que el marine ya se había retirado del West Blue hacía varios meses. El orden en esa zona marítima no era algo que la marina hubiera entregado. Había sido destruido por los Uchiha, golpe a golpe, y luego reconstruido, golpe a golpe. La hoja que la reconstruyó era más afilada, más fría y más popular que la que el marino había empuñado en su día. Y esto fue precisamente lo que les hizo sentir como si estuvieran sentados sobre alfileres. La orden de registro y la orden de rendición eran como dos tamices, que separaban a los cientos de tripulaciones piratas que inundaban el West Blue en tres grupos. Los que habían entregado a su gente temblaban de miedo. Los que se negaron ya eran cabezas secas clavadas en los postes de madera de los puertos. Y los que no se habían rendido ni habían huido estaban siendo sacados a rastras de los rincones de las islas, uno, por la Guardia del Búho Nocturno y escoltados hacia la isla Origen. Pero lo que Shin quería nunca fue acabar con todo el mundo. Lo que quería era enderezar por completa esta zona marítima. Isla Origen, sala lateral del santuario Naka. Uchiha Setsuna colocó una gruesa lista de registro frente a Shin. La lista detallada información sobre todas las tripulaciones piratas que se habían registrado en el West Blue desde que se emitió la orden de registro. El nombre del capitán, la recompensa, el tamaño de la tripulación y los antecedentes de saqueos. Cada dato era claro y distinto. Shin no se apresuró a hojearlo, sino que primero preguntó: ¿cómo fue la categorización? Setsuna sacó de su manga un folleto más delgado y lo desplegó junto a la lista de participantes. Este fue el resultado de la categorización tras haber realizado 3 rondas de auditorías cruzadas a todas las tripulaciones piratas registradas, según los requisitos de Shin. 3 categorías. Primera categoría. Tripulaciones piratas sin derramamiento de sangre civil en sus manos. Habían izado sus banderas piratas bien porque eran buscadas por el gobierno mundial, habían ofendido a los dragones celestiales o simplemente no encontraban la manera de sobrevivir en este gran mar. Segunda categoría. Saqueadores que masacraron a inocentes. Los cargos, como homicidio, incendio provocado y trata de personas, que figuraban en sus carteles de recompensa, eran claros y verificables. Tercera categoría. Más que piratas, eran aventureros. No robaban a civiles, solo exploraban ruinas, rescataban restos de naufragios y, ocasionalmente, se enfrentaban en tiroteos con otras tripulaciones piratas. Su comportamiento se asemejaba más a la navegación libre de los piratas del sombrero de paja. Shin guardó silencio por un momento, cerró la lista y comenzó a dar instrucciones punto por punto. La primera categoría de tripulaciones piratas se incorporará bajo la bandera Uchiha. Para aquellos que se vieron acorralados por el gobierno mundial y no pudieron sobrevivir, hay que ofrecerles una salida. Que Teka envíe gente a negociar. Aquellos que estén dispuestos a aceptar la reorganización se incorporarán a la Guardia de Kui. Quienes cumplan con los requisitos físicos recibirán directamente el rango de subteniente o superior. Quienes no los cumplan recibirán un entrenamiento unificado para cumplir con los requisitos en un plazo de 2 años. Dado que jamás han alzado una espada contra civiles, los Uchiha les otorgarán la cualificación necesaria para mantenerse erguidos bajo la luz del sol.
La segunda categoría de tripulaciones piratas será enviada a las minas. En cuanto a esos canales que disfrutan masacrando civiles, no dejen a ninguno con vida. Envía a la Guardia del Búho Nocturno para que los capturen a todos vivos y los escolte hasta las minas de la isla Origen. Dígales a los supervisores de la mina que a estas personas no se las debe tratar como seres humanos. Turnos de 12 horas diarias, con raciones de comida mínimas. Cuando la mina esté vacía, entonces habrán terminado. La tercera categoría de tripulaciones piratas. Aquellas a las que se les permitía navegar. Bloquear no es tan bueno como canalizar. Este mar nunca ha carecido de gente libre. Si los presionas demasiado, solo conseguirás crear nuevos enemigos. Se les expedirán permisos de navegación, que deberán ser revisados en la isla de origen cada 3 años. Siempre y cuando no violen la orden de seguridad pública Uchiha, nada de saqueos, nada de trata de esclavos, nada de armamento privado, como naveguen es asunto suyo. Ese momento, Shin hizo una pausa arrepentida. Desde el campo de entrenamiento que se veía por la ventana, se oía el nítido sonido de los shuriken impactando en los objetivos, mezclado con las risas de los niños de la escuela del clan que corrían y jugaban. Levantó la mano para coger la taza de té medio fría que había sobre la mesa, dio un sorbo y, cuando volvió a hablar, su tono era monótono y frío, como si estuviera diciendo algo que le resultaba de lo más natural. En cuanto a aquellos que masacraron civiles, arrojarlos a las minas no se debe a que mataran personas, sino a que tocaron la propiedad del clan Uchiha. Los civiles son la futura fuente de ingresos fiscales para los Uchiha, la mano de obra para nuestra infraestructura, la fuente de estudiantes para la Real Academia y la fuente de soldados para la Guardia Rikui. Pagarán con el trabajo del resto de sus vidas por la cantidad de personas que mataron. Si no pueden saldar la deuda en vida, que sus descendientes digan pagando. En los meses siguientes, el cielo sobre el West Blue se volvió mucho más limpio. La rapidez de las operaciones de la Guardia del Búho Nocturno superó con creces las expectativas de todos. En cuestión de semanas, todas las tripulaciones piratas clasificadas como de segunda categoría fueron sacadas una a una de los rincones de las islas, encadenadas con piedra marina y escoltadas a las minas de la isla Origen. Los capataces de la mina, al ver el flujo incesante de nuevos trabajadores, rebosaban de alegría y trabajaron toda la noche para abrir 3 nuevos pozos mineros. La reorganización de la primera categoría de tripulaciones piratas también se estaba desarrollando de manera ordenada. Teca instaló puestos de reclutamiento temporales en la isla Origen, tratando a todos por igual, desde capitanes hasta miembros de la tripulación. A finales de mes, más de 2000 antiguos piratas habían superado la evaluación y se habían incorporado oficialmente a la Guardia Rikui. De pie en el campo de entrenamiento, con sus nuevos uniformes, contemplando el emblema del abanico Uchiha en sus pechos que simbolizaba su estatus oficial bajo la bandera Uchiha, muchos vieron cómo sus expresiones cambiaban de la inquietud a la perplejidad, y luego de la perplejidad a una determinación cierta e indescriptible. La tercera categoría de tripulaciones piratas recibió el primer lote de permisos de navegación. Estos permisos estaban hechos de papel especial impermeable, impreso con el emblema del abanico Uchiha y la información básica del capitán titular del permiso, mientras que el reverso estaba densamente poblado con todos los términos de la Orden de Seguridad Pública Uchiha. Varios capitanes veteranos que habían vagado a la deriva por el mar durante años y estaban acostumbrados a ser perseguidos por la marina, dieron vueltas a los permisos de navegación una y otra vez, guardándolos finalmente con cuidado en sus pechos, y permanecieron en el muelle, atónitos durante un largo rato. Posteriormente se reactivarán las rutas comerciales. Desde la isla de Las Campo hasta el archipiélago de Sabaody, cada vez más barcos mercantes optaban por desviarse a través del mar azul occidental. Los buques patrulleros que enarbolaban la bandera de la Guardia Rikui recorrían las rutas marítimas día y noche, y ocasionalmente, pequeños grupos de piratas que no conocían las normas eran ahuyentados desde lejos antes de que pudieran siquiera acercarse a los barcos mercantes. El volumen de comercio se recuperó a un ritmo notable. Varios puertos neutrales que se habían deprimido cada vez más debido a la retirada de la infantería de marina volvieron a animarse. Los trabajadores que transportaban mercancías en los muelles cambiaban lote tras lote, y la cerveza en las tabernas se vendía incluso mejor que antes de la guerra. Pero lo que más sorprendió a los comerciantes de West Blue fue que los Uchiha realmente solo mataban a aquellos que merecían morir. Aquellos grupos de aventureros que habían renunciado a sus permisos de navegación podían, de hecho, navegar libremente en esta zona marítima, siempre y cuando no tocaran a civiles y no traspasaran los límites establecidos por el clan Uchiha.
Varios capitanes que estaban acostumbrados a esconderse y esquivar, bebieron hasta estar medio borrachos en una taberna del puerto, golpeando la mesa y exclamando: «Maldita sea, nunca fue tan cómodo bajo el mando de la infantería de marina». En el Nuevo Mundo, ¿cuál de esos 4 emperadores no administra su territorio como un balde de hierro? Pero este Uchiha es diferente. Mientras no cause problemas, ni siquiera se molesta en mirarte. Un periodista del Nuevo Mundo intervino desde un lado. No se molestó en mirar porque no le importas en absoluto. Tiene la mirada fija en aquellos que realmente pueden amenazarlo. En cuanto a ti, a sus ojos, probablemente no eres más que una hormiga de paso. El capitán se quedó atónito por un momento, luego levantó su copa y dio un gran trago, sin decir nada más. En el pasillo lateral del santuario Naka, el aroma a sándalo mezclado con el olor salobre de la brisa marina se colaba por las ventanas enrejadas entreabiertas. Uchiha Shine estaba sentado con las piernas cruzadas en el asiento de honor, sosteniendo un pergamino resumen mensual que acababa de llegar de la isla Killing. Su mirada se detuvo por un momento en unas pocas líneas de números antes de entregárselo casualmente a Uchiha Fugaku a su lado. Los 6 ancianos estaban sentados a ambos lados, con sus mesas bajas repletas de diversos documentos. Setsuna revisaba la solicitud de expansión de la Guardia Rikui, Yakugo y Yakumi susurraban mientras consultaban la lista de la Guardia Búho Nocturno para el próximo trimestre. Ki estaba apoyado en un pilar hojeando los registros de patrulla de la Guardia Tianxin, y Yashiro fruncía el ceño ante el informe de intercepción CP0 que el escuadrón de contrainteligencia acababa de entrega. Este es el tercer lote este mes, dijo Yashiro, golpeando el informe contra la mesa con un tono de impaciencia. Mer y Geoi se está empeñada en infiltrarse espías en el West Blue. Capturamos a 5 el mes pasado, y este mes han llegado otros 7. Una mujer se disfrazó de comerciante de té y logró burlar el control inicial en la oficina de registro del puerto. Si la patrulla no hubiera encontrado un Dendenmus y encriptado en su barco, habría conseguido colarse en la isla Uyuan. Al oír esto, Setsuna levantó la vista y lo miró por encima de sus gafas de lectura. ¿Los has interrogado? Lo hicimos. Es el procedimiento de entrenamiento estándar del CP0. Incluso el veneno para el suicidio está escondido en el mismo lugar. Es la misma información de siempre. Mer y Geoi se quiere que se los entreguemos, y los Gorosei quieren que sigamos infiltrándonos. Nada nuevo. Yashiro hizo una pausa y luego añadió: la gente ya está en el puerto, y el cifrado de Denmusi ha sido enviado al laboratorio. Valen dijo que lo desmontaría para ver si puede descifrar la frecuencia de comunicación CP0. Uchiha Shine no se unió a la conversación, simplemente colocó el pergamino en su regazo y se giró para mirar a Uchiha Fugaku. ¿Han llegado Barba Blanca y los demás? Uchiha Fugaku dejó su taza de té y afirmó: Edward Neugate, Marco Yace, los 3. Como les indicaste, recorrieron la isla Killing y la isla Shoukyu, acaban de llegar de la isla Uyuan esta mañana y ya deberían estar en la entrada del santuario. Mientras hablaban, se oyeron unos pasos pesados y familiares fuera de la puerta del salón, mezclados con el sonido nítido de las sandalias jeta de madera golpeando las lasas de piedra y algunos gruñidos amortiguados. Era la voz de Ace, probablemente quejándose de nuevo de por qué no podía simplemente volar directamente hasta allí. Uchiha Shine se enderezó un poco y dejó a un lado el pergamino que tenía en el regazo. Los 6 ancianos también dejaron sus documentos, se ajustaron las túnicas y se enderezaron. La puerta de madera del pasillo lateral fue golpeada suavemente, y la voz firme del guardia provino del exterior. Lord Uchiha Shine, Edward Neugate, Marco y Porgas de Ace de los piratas de Barba Blanca han llegado. Uchiha Shine levantó la vista hacia la puerta, con voz tranquila pero con un leve rastro de sonrisa. Por favor, pase. Las bisagras de la puerta crujieron suavemente cuando 3 figuras entraron en el pasillo lateral, bajo la luz del sol de la tarde. Edward Neugate tuvo que agacharse para pasar a duras penas por el marco de la puerta, y la empuñadura de Murakumo-Hiri golpeó contra el dintel con un sordo ruido. Apoyó la gran espada con indiferencia contra el estante de armas fuera del vestíbulo y entró. Marco lo siguió, con el rostro lleno de pereza y somnolencia. Su mirada recorrió rápidamente los muebles del salón, se detuvo un instante en el rostro de Uchiha Shine y se sintió levemente. Ace fue el último en entrar. Llevaba una camisa roja oscura abierta, y el collar de cuentas rojas que colgaba de su cuello se balanceaba suavemente con sus pasos. Al ver a Uchiha Shine, sonó, mostrando una amplia sonrisa, y saludó con la mano con naturalidad. Hola, Uchiha Shine. ¿Cuánto tiempo sin verte?
No ha pasado tanto tiempo, dijo Uchiha Shine, mirándolo con un tono que denotaba un desdén evidente. Pero para una cabeza hueca como tú, probablemente parezca mucho tiempo. Casi pierde la vida en Marineford. ¿Acaso has aprendido la lección? Ace aún mostraba sus dientes blancos, pero su sonrisa se endureció por un instante. Bajó tímidamente la mano que había levantado para saludar y se rascó la nuca. Bueno, y Ace se quedó sin palabras. Marco se acercó por detrás, le dio una palmada en el hombro y su tono denotaba una alegría maliciosa descarada. Jajaja, Ace, te dije hace mucho que te iban a humillar en este viaje, pero no me creerías. Barba Blanca negó con la cabeza con impotencia, ignorando la riña de sus dos hijos, y bajo Uchiha siguiendo las indicaciones de Fugaku, caminó hacia un cojín vacío y se sentó con las piernas cruzadas. El movimiento era mucho más fluido que hacía 6 meses, y el crujido de sus rodillas era mucho más silencioso. Después de sentarse, miró a Uchiha Shine. Cuando habló, su voz era tan robusta como siempre, pero con un toque más solemne de lo habitual. Gurararara, joven Uchiha Shine, muchas gracias a todos esta vez. No te preocupes, dijo Uchiha Shine, dejando la taza de té con voz tranquila. Si de verdad quieres darnos las gracias, espero que cuando el clan Uchiha alcance su objetivo en el futuro, no me compliques las cosas. Edward Neugate frunció ligeramente el ceño. Sus palabras sonaban educadas, pero tenían un peso significativo. ¿Objetivo? Me pregunto cuál es tu objetivo. Uchiha Shine tomó su taza de té, dio un sorbo, la dejó sin prisa y miró al hombre más fuerte del mundo que tenía enfrente. Es muy simple. Unificación. ¿Unificación? ¿Unificar el West Blue? Edward Neugate no reaccionó de inmediato. El tono de Uchiha Shine permaneció tan inexpresivo como si estuviera comentando el buen tiempo que hacía hoy. Unificar el mundo entero. Por un instante, pareció que el aire del pasillo lateral se esfumaba. Marco y Ace, que habían estado riendo y charlando en un rincón con Yakugo y Yakumi, se quedaron en silencio al mismo tiempo. Para ser precisos, fueron Marco y Ace quienes habían estado riendo, mientras que los hermanos Yakugo y Yakumi habían estado escuchando sin expresión desde el principio, sin siquiera levantar los párpados. Pero entonces, esos dos pares de Sharingan se volvieron lentamente hacia ellos. Unificar el mundo entero. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la expresión de Edward Neugate se tensó ligeramente. Miró a Uchiha Shine con el ceño fruncido y dijo: Chico Uchiha Shine, no estás bromeando, ¿verdad? La sonrisa de Edward Neugate se congeló en su rostro. Miró fijamente a Uchiha Shine durante un largo rato, sus viejos ojos, que habían visto a innumerables personas, se entrecerraron ligeramente, como si estuviera reevaluando a alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo pero que de repente se había convertido en un extraño. Niño Uchiha Shine, no estás bromeando, ¿verdad? ¿Crees que parezco estar bromeando? Edward Neugate guardó silencio. Marco y Ace también guardaron silencio. En el pasillo lateral, solo se oía el nítido sonido de los shuriken impactando contra los objetivos en el lejano campo de entrenamiento que se veía por la ventana, y el gemido de la brisa marina que entraba por las ventanas enrejadas. Tras un largo rato, Edward Neugate exhaló lentamente una bocanada de aire turbio, con un tono de voz complejo que dificultaba discernir si se trataba de un suspiro o de admiración. Es cierto. Con una fuerza como la tuya, reemplazar al gobierno mundial no parece imposible. Uchiha Shine no se percató de este tema, sino que de repente hizo una pregunta aparentemente sin relación. Edward Neugate, ¿conoces los orígenes del clan Uchiha? Capítulo 202. 1000 años de guerra. La crueldad de los niños de 4 o 5 años obligados a ir al campo de batalla. Los ojos de Neugate se agudizaron repentinamente. Sabía que lo que sucedería a continuación determinaría el futuro destino de los piratas de Barba Blanca. Tras un momento de silencio, habló con una voz más grave que antes. No lo sé. Sin embargo, mencionaste anteriormente que las células que me trasplantaron parecían provenir de una fuente de poder en tu mundo. Así que, no sois nativos de este mar, ¿verdad? Mientras pronunciaba sus palabras, los movimientos de varios ancianos Uchiha en el pasillo lateral se detuvieron. La mano de Fugaku que sostenía la taza de té se quedó suspendida en el aire, las yemas de los dedos de Setsuna que giraban el pergamino se tensaron ligeramente, y Yakugo y Yakumi bajaron la mirada en silencio. Por mucho tiempo que hubiera transcurrido, cada vez que se mencionaba ese pasado, la humillación de haber sido desarraigados de su tierra natal seguía doliendo como una vieja herida que se reabría. Independientemente de cómo se expresa, el clan Uchiha había huido de Konoha tan miserablemente como un perro con la columna vertebral rota.
Aunque habían destruido casi un tercio de Konoha antes de huir, eso no cambiaba el hecho de que habían sido expulsados de su tierra natal, expulsados del mundo ninja donde habían vivido durante 1000 años. Incluso ahora, la fuerza del clan Uchiha era suficiente para someter instantáneamente a cualquier aldea del mundo ninja. Incluida Konoha. Pero la humillación anterior aún no se había borrado. Era un odio que todo el clan Uchiha no podía olvidar hasta el día de hoy. Uchiha Fugaku y los demás también le habían preguntado a Shin cuándo podrían regresar al mundo ninja. Sin embargo, Shin solo pudo negar con la cabeza con impotencia. No había otra razón. Hasta el día de hoy, el sistema aún no había proporcionado una recompensa por regresar al mundo ninja. Además, el mundo ninja y el mundo del rey pirata eran dos mundos completamente diferentes. Incluso alguien tan fuerte como Shin no tenía actualmente la capacidad de regresar al mundo ninja. Al observar las expresiones de Fugaku y los demás, un rastro de confusión cruzó los rostros de Neugate y los otros dos. Shin permaneció en silencio durante un largo rato, y luego habló. Su voz no era fuerte, pero resonaba con firmeza contra el silencio del pasillo lateral. Cada palabra era como una piedra cincelada en las profundidades de la memoria, afilada y que caía pesadamente ante todos. El clan Uchiha, en efecto, no pertenece a este mar. Una vez vivimos en otra tierra. No era tan vasta como este mar, pero tenía muchos ninjas poderosos. Los Uchiha eran el clan más poderoso de esa tierra, aclamados como el clan noble número uno del mundo ninja. Ni siquiera nuestros enemigos mortales, el clan Senju, pudieron enfrentarse solos a los Uchiha. Se vieron obligados a formar una alianza con el clan Uzumaki y algunos otros clanes ninja pequeños pero capaces para apenas poder defenderse. En aquella tierra, el odio se apoderó de la conciencia de todos. Los ninjas eran tratados como herramientas, y aquellos mortales que se hacían llamar nobles utilizaban la reputación y las maniobras políticas transmitidas durante miles de años como armas, incitando constantemente al odio entre los clanes ninja. La guerra era constante, e incluso los niños de 4 o 5 años tenían que coger un kunai y lanzarse al campo de batalla. La sangre empapó cada rincón de aquella tierra. Este tipo de guerra duró 1000 años. 1000 años. Ace levantó la cabeza bruscamente y su voz cambió de tono. Las pupilas de Marco se contrajeron ligeramente, y las manos de Neugate, acostumbradas a sujetar a Murakumojiri, apretaron inconscientemente la tela que cubría sus rodillas. ¿Cuál era el concepto de 1000 años? El gobierno mundial en su totalidad llevaba establecido tan solo 800 años. Sin embargo, el mundo del que provenía el clan Uchiha había estado en guerra durante 1000 años. Oye, Shin. No estás bromeando, ¿verdad? ¿Niños de 4 o 5 años tienen que ir al campo de batalla? ¿De verdad existe un mundo así? La voz de Ace estaba llena de incredulidad, incluso con un rastro de ira que él mismo no había notado. Se había criado en la guarida de bandidos de las montañas de Ladán, había visto a niños morir de hambre en los barrios marginales y había visto las ruinas después de que los piratas masacraran una aldea, pero incluso en los rincones más oscuros de este mar, nunca había oído hablar de obligar a niños de 4 o 5 años a empuñar cuchillos para matar. Un mundo tan cruel era simplemente un infierno. A pesar de que hubo guerras y conflictos con piratas, y de que muchos civiles sufrieron saqueos y masacres a manos de estos, la presencia de la infantería de marina logró estabilizar la gran mayoría de las regiones. Y ahora Shin le estaba contando que había un lugar que había estado en guerra durante 1000 años, donde incluso niños de 4 o 5 años se veían obligados a participar en la guerra. Marco y Neugate, que estaban a un lado, también tenían rostros llenos de asombro e incredulidad. Fugaku y los demás no dijeron nada. Entre ellos, algunos habían vivido personalmente el final de la Guerra Mundial Ninja, otros habían crecido escuchando historias del período Sengoku, estados combatientes, y Setsuna simplemente mantuvo la cabeza baja, sus dedos girando el pergamino, que se había detenido en algún momento desconocido. No le contó a nadie que, a la edad de 5 años, había utilizado un kunai aún manchado con la sangre de su anterior dueño para perforar la garganta de un niño incluso más pequeño que él. Cuando aquel niño cayó, no había miedo en sus ojos, ni súplica de piedad, solo un odio profundo que era completamente incongruente con su edad. 10 años de guerra, del dolor al entumecimiento, del entumecimiento a la locura. La guerra se convirtió en cada niño en una bestia. Aunque seguiría habiendo innumerables civiles que sufrirían los saqueos, al menos con la existencia del gobierno mundial y la marina, esos piratas no podrían actuar de forma temeraria. Además, piratas poderosos, como los piratas de Barba Blanca, protegían las islas que ocupaban.
Aunque un número considerable de personas aún vivían en la más absoluta miseria, comparado con el mundo ninja de aquella época, ya podría considerarse un paraíso en la Tierra. Y esto ocurriría incluso con el clan Uchiha, por no hablar de otros clanes ninja más pequeños. Uchiha Shin observó a todos en silencio por un momento, y después de esperar a que Neugate y los otros dos similares lentamente la información, continuó. Hasta que un día, hace décadas, cuando los enemigos mortales, el clan Uchiha y el clan Senju, dieron a luz cada uno a un genio. El futuro Shura del mundo ninja, Uchiha Madara. El futuro dios ninja, Senju Hashirama. Al oír el nombre de Senju Hashirama, los ojos de Neugate cambiaron ligeramente mientras preguntaba. ¿Es él el dueño de las células que me trasplantaste? Así es. Al escuchar la pregunta de Neugate, Shin no la negó, sino que asintió y dijo. Senju Hashirama, el ninja más fuerte del mundo ninja en aquel entonces, debería haber tenido una fuerza comparable a la de Rox en su mejor momento. Y Uchiha Madara fue nuestro predecesor en el clan Uchiha, con una fuerza ligeramente inferior a la de Senju Hashirama. Precisamente por esto, el equilibrio de la guerra de 1000 años entre el clan Uchiha y el clan Senju se rompió repentinamente. En el pasado, incluso si el clan Uchiha pudo derrotar al clan Senju, no pudo aplastar simultáneamente las fuerzas combinadas del clan Uzumaki y el clan Senju. Pero Uchiha Madara y Senju Hashirama eran diferentes. Cualquiera de los dos poseía el poder suficiente para destruir a todo un clan ninja de élite. La fuerza de Uchiha Madara era menor que la de Senju Hashirama, lo que finalmente condujo a la derrota del clan Uchiha en su guerra final contra el clan Senju. ¿Y por eso viniste aquí? Neugate seguía con el ceño fruncido. Había algunos aspectos de las palabras de Shin que no cuadraban. Según lo que acababa de decir, la fuerza de Senju Hashirama estaba a la par con la de Rox, pero la fuerza actual de Shin superaba claramente ese nivel. Shin no respondió directamente. Simplemente giró a colocar su taza de té sobre la mesa, y la porcelana emitió un leve y nítido sonido al chocar con la madera. Lo que nadie esperaba era que Uchiha Madara y Senju Hashirama se conocieran desde pequeños. Se conocieron a orillas de un río donde ninguno sabía quién era el otro, se hicieron amigos y ni siquiera conocían sus apellidos ni a qué clan ninja pertenecían. Dos niños casi adultos, frente al mismo río, expresaron el mismo deseo. Traer la paz al mundo ninja, para que ningún niño más tuviera que ir jamás al campo de batalla. Sin embargo, el destino es caprichoso. Cuando regresaron a sus respectivos clanes y finalmente superaron los apellidos del otro, descubrieron que el otro era su enemigo mortal. Los Uchiha y los Senju, dos enemigos mortales que se habían estado masacrando mutuamente durante miles de años, vieron cómo sus herederos más destacados se habían hecho amigos. Obligados por la presión de sus clanes, los dos no tuvieron más remedio que enfrentarse en el campo de batalla con las espadas desenvainadas. No fue hasta muchos años después, cuando Senju Hashirama y Uchiha Madara se convirtieron cada uno en el líder de sus respectivos clanes. Al encontrarse frente a su antiguo mejor amigo, Senju Hashirama no quería matarlo. Le suplicó a Madara que lo perdonara y expresó su esperanza de que los dos clanes pudieran unir fuerzas para establecer un sistema completamente nuevo. La aldea ninja. En ese sistema, los niños ya no tendrían que ir al campo de batalla y los clanes ninja ya no necesitarían masacrarse entre sí. Entre las súplicas de su amigo y la supervivencia del clan Uchiha, Uchiha Madara optó por llegar a un acuerdo. Los dos clanes formaron una alianza y, junto con el clan Uzumaki y otros pequeños clanes ninja, establecieron una organización llamada Konoha. Esa organización fue la primera aldea ninja en la historia del mundo ninja. Después de eso, otras naciones siguieron el ejemplo, estableciendo sus propias aldeas ninja. Kumogakure en la Tierra del Rayo, Tsunagakure en la Tierra del Viento, y Wagakure en la Tierra de la Tierra y la Niebla Oculta en la Tierra del Agua. Más de una docena de naciones más pequeñas también formaron sucesivamente sus propias aldeas ninja. Al principio, Uchiha Madara sugirió aprovechar el hecho de que estas aldeas ninja aún no se habían fortalecido y aniquilarlas a todas de una sola vez. Pero Senju Hashirama se negó, alegando que no deseaba iniciar otra guerra. Al principio, no había nada malo en esto. El mundo ninja, en efecto, acogió con satisfacción un raro período de paz. Las naciones vivían en armonía y las aldeas ninja se afanaban en reclutar a los clanes ninja dispersos. Uno a uno, los clanes ninja pequeños y medianos fueron absorbidos por diferentes aldeas ninja, formando finalmente una estructura donde las 5 grandes naciones coexistían con otras potencias más pequeñas. Una poderosa aldea ninja podría organizar fácilmente un ejército ninja masivo compuesto por decenas de miles de ninjas de nivel suboficial y cientos de élites de nivel coronel.
Ante tal poderío militar, por muy fuerte que fuera un solo clan ninja, sería superado por el vasto ejército ninja, a excepción de Uchiha Madara y Senju Hashirama. Si todo hubiera salido bien, si todo hubiera sido realmente como Senju Hashirama lo había imaginado, entonces, incluso si el mundo ninja no hubiera podido tener una paz permanente, su aterradora fuerza habría sido suficiente para mantener el orden durante décadas. Neugate no interrumpió, pero sus dedos, aferrados a la tela que cubría sus rodillas, se apretaron inconscientemente. No era ningún tonto. Incluso calculando solo en fragmentos esos de información dispersa, ya podía elaborar un esquema general. ¿Cuál era la esencia de una aldea ninja? El objetivo era fusionar todos los clanes ninja, utilizando la ventaja numérica para reemplazar la ventaja cualitativa de los clanes poderosos individuales. Este modelo, por supuesto, funcionaba bien mientras Senju Hashirama y Uchiha Madara estaban vivos. Con esos dos monstruos allí parados, nadie se atrevía a moverse. Pero, ¿qué pasaría una vez que murieran? Al igual que las tripulaciones piratas de los 4 emperadores, por territorio y ganancias, incluso pelirrojo. ¿Acaso Shanks entraría en conflicto con los otros 4 emperadores, y mucho menos con una aldea ninja formada a partir de innumerables clanes ninja que habían sido enemigos durante generaciones? Y el clan Uchiha, como bando perdedor en la guerra, aunque ostentaban el título de clan fundador, eran en última instancia unos marginados. ¿Cómo podía disolver el odio con tanta facilidad? Senju Hashirama y Uchiha Madara pudieron darse la mano y hacer las paces, pero como pudieron sus compañeros de clan, aquellos Uchiha y Senju que habían perdido padres, hermanos e hijos en el campo de batalla, olvidar realmente el pasado? El establecimiento de la aldea ninja había eliminado todas las ventajas que el clan Uchiha había tenido como clan poderoso e independiente. Una fuerza de élite masiva bastaba para abrumar a cualquier potencia con su superioridad numérica, y los Uchiha de entonces probablemente no eran tan fuertes como lo son ahora. Como mínimo, Shin, Fugaku y los demás no habían alcanzado este nivel en aquel entonces. De lo contrario, con solo Shin y Fugaku, habrían sido suficientes para someter a cualquier enemigo hostil a los Uchiha. Neugate recordó algo de arrepentimiento. Hace 2 años, cuando el clan Uchiha apareció por primera vez en este mar, habían derrotado a más de 4000 marines de élite con tan solo unos cientos de hombres. Pero echando la vista atrás, los Uchiha de aquella época no eran tan fuertes como lo son ahora. En ese momento, Fugaku estuvo a punto de perder contra el candidato al almirante. Gion y Uchiha Shin ni siquiera pudieron hacer nada contra Kizaru. Más tarde, este joven se presentó en persona en el Moby Dick y pidió métodos para entrenar el Haki. Al unir estos fragmentos, Neugate ya tenía una idea vaga en mente. Y las siguientes palabras de Shin confirmaron su conjetura. En los días que siguieron, Uchiha Madara fue percibiendo gradualmente que algo andaba mal. El clan Uchiha siempre se había mantenido aislado y rara vez interactuaba con otros clanes ninja. Además, dado que fueron los perdedores, incluso con la recomendación de Senju Hashirama, muchos clanes ninja lo eligieron como el primer Hokage. Originalmente, esto no habría sido un gran problema. Uchiha Madara y Senju Hashirama no tenían interés en el poder. Lo que querían era paz, sin títulos. Senju Hashirama incluso prometió públicamente que serviría durante un máximo de 4 años, y que después de ese tiempo, Uchiha Madara asumiría el cargo de segundo Hokage, asegurando así que Konoha no cayera en manos de ninguna familia en particular. Pero todo esto quedó completamente destruido por una sola persona. Senju Tobirama, hermano menor de Senju Hashirama. Como hermano menor de Senju Hashirama, aunque la fuerza de Senju Tobirama era muy inferior a la de su hermano mayor, aún era suficiente para rivalizar con la gran mayoría de los poderosos de nivel primer oficial. Además de eso, también era un maestro de ninjutsu extremadamente sobresaliente, así como un intrigante y político cualificado. El ninjutsu espacio-temporal que una vez utilicé, la técnica del dios del trueno volador, fue creada por Senju Tobirama. Como segundo al mando del clan Senju, la hostilidad de Senju Tobirama hacia el clan Uchiha estaba arraigada en él. Quizás eso mismo era inevitable. Pero lo que realmente rompió el equilibrio fue un incidente. Senju Tobirama persuadió en privado a Senju Hashirama para que abandonara su promesa anterior y, en su lugar, hiciera que los principales clanes ninja votaran para elegir al segundo Hokage. Senju Hashirama reprendió airadamente los prejuicios de su hermano, pero su conversación llegó igualmente a oídos de Uchiha Madara. Uchiha Madara finalmente comprendió que era imposible que la gente se deshiciera por completo de los prejuicios acumulados durante generaciones. Decidió abandonar Konoha para encontrar otro camino hacia la paz.
Sin embargo, nadie sabía lo que realmente había vivido. Cuando regresó, decidió acabar con todo de la forma más extrema posible. Se enfrentó de nuevo a Senju Hashirama en el lugar que más tarde se conocería como el Valle del Fin, y su batalla cambió el terreno de todo el valle. Pero en el último momento, se dio cuenta de que seguía siendo el mismo Uchiha Madara, mientras que Senju Hashirama ya no era el Senju Hashirama que una vez conoció. Senju Hashirama le clavó un kunai en el corazón detrás. Antes de caer, Uchiha Madara dejó una sola frase. Me mataste por el bien de Konoha, pero un día, Konoha también será destruida por la guerra. Senju Hashirama resultó gravemente herido en esta batalla y falleció poco después. Tal como Uchiha Madara había predicho, después de que ambos fallecieran, Senju Tobirama sucedió como segundo Hokage. Había presenciado la amenaza del clan Uchiha contra el Senju, y de niño, vio con sus propios ojos cómo Uchiha Madara casi aniquiló a Konoha. Su hostilidad hacia el clan Uchiha se había vuelto irremediable. Sin embargo, los Uchiha eran, después de todo, uno de los clanes ninja fundadores de Konoha, y su fuerza era terriblemente poderosa. Incluso con Senju Tobirama al mando, iniciar una guerra precipitadamente habría sido suficiente para asestar un duro golpe a la vitalidad de Konoha. Así, Senju Tobirama comenzó a urdir sus propios aviones. Utilizó a la policía militar de Konoha como cebo, trasladando al clan Uchiha a las afueras de la aldea y aislándolos de los demás clanes ninja. Utilizó los rumores y el poder que tenía en sus manos como armas, año tras año, erosionando las raíces del clan Uchiha. En secreto, cortejó a los jóvenes más talentosos del clan Uchiha, utilizando la voluntad de fuego para enfrentarlos entre sí e intensificar los conflictos internos. La Primera Guerra Mundial Ninja estalló oficialmente durante su mandato, y él mismo murió en las llamas de esa guerra. Pero su voluntad no quedó sepultada. Su discípulo, Hiruzen Sarutobi, apoyó el cargo de Hokage. El tercer Hokage heredó el legado de Senju Tobirama, y sus métodos eran incluso más preferidos que los de su maestro. Su amigo íntimo, Danzo Shimura, era aún más directo. Consideraba al clan Uchiha como la raíz del desastre y deseaba eliminarlo lo antes posible. Desde el primer Hokage hasta el tercer Hokage, a lo largo de 50 años, el clan Uchiha avanzó paso a paso hacia la decadencia bajo la represión, la exclusión y la explotación de la cúpula de Konoha. El clan Uchiha, que llegó a tener decenas de miles de miembros en su apogeo, contaba con una población de menos de 20.000 hace 2 años. El clan ninja más poderoso, que en su día podía desplegar miles de ninjas en el campo de batalla, se había quedado para entonces con tan solo 1000 ninjas listos para el combate. La opinión pública y la guía deliberada del Hokage dejaron al clan Uchiha prácticamente aislado por toda Konoha. Hasta hace 2 años, el conflicto se acercaba a un punto crítico. Intuí las señales y recurrí a medidas extremas para traer al clan Uchiha a través de la barrera del espacio hasta este océano. Al escuchar la narración de Uchiha Shine, Neugate y los demás guardaron un largo silencio. Por un momento, solo se oía el sonido de los shuriken impactando contra los objetivos en el campo de entrenamiento a lo lejos y el susurro de la brisa marina que se colaba por las ventanas de celosía de madera en el pasillo lateral. Nadie esperaba que el clan Uchiha, ahora tan poderoso que obligó al gobierno mundial a retirarse y ceder todo el West Blue, tuviera semejante pasado. 1000 años de guerra, décadas de exclusión y represión, los crueles giros del destino. Un clan de élite que había sido poderoso durante un milenio estuvo a punto de ser aniquilado. Shine, chico, Neugate miró al joven, que aún no tenía 15 años. Sintió un nudo en la garganta, con ganas de decir algo, pero no supo qué decir. Él conocía mejor que nadie el sentimiento de perder la patria. Apreciaba aquella aldea desolada que lo vio crecer más que cualquier otra cosa en su vida, e incluso después de convertirse en uno de los 4 emperadores, seguía enviando dinero y comida en secreto año tras año. Pero el clan Uchiha no solo abandonó su tierra natal. Fueron arrancados a la fuerza de su suelo y arrojados a un océano completamente desconocido. Shine observó la expresión seria de Neugate, pero su tono se mantuvo tranquilo, como si estuviera anunciando un final que ya estaba escrito. Desde ese día, tomé una decisión. Haré del clan Uchiha una verdadera raza de dioses. Haré del clan Uchiha los gobernantes supremos del mundo entero. No gobernantes como esos parásitos, los dragones celestiales. Sino los gobernantes supremos que mantienen todas las reglas del mundo entero. Quiero establecer un orden que pertenezca al clan Uchiha. En ese mundo, el estatus de todos es igual, excepto para el clan Uchiha. No habrá otros nobles, ni distinción entre nobles y humildes. El clan Uchiha será el encargado de hacer cumplir las normas.
Todos podrán vivir en paz y en igualdad de condiciones en esta tierra. El clan Uchiha es el creador de las reglas y también su guardián. Solo hay que servir al clan Uchiha y no te preocupes por nada más. La guerra, los conflictos, las venganzas, todo eso dejará de existir. El clan Uchiha protegerá a todos los habitantes de este mundo. Y el requisito previo es que aquellos que no se sometan a los Uchiha deben desaparecer. Se puso de pie lentamente, su Sharingan escarlata mirando a Neugate, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Su tono era tan frío como el agua de mar congelada. Como amigo, estoy dispuesto a dar a los piratas de Barba Blanca un trato preferencial. Neugate. Si quieres detenerme, llévate a los piratas de Barba Blanca y abandona el West Blue ahora mismo. No te detendré. Pero a partir de ahora, no habrá más amistad entre el clan Uchiha y los piratas de Barba Blanca. Nos encontraremos en el campo de batalla en el futuro, y los Uchiha no se contendrán. Pero si estás dispuesto, puedo permitir que los piratas de Barba Blanca vivan en la isla Origen. Usted y sus hijos recibirán el mismo trato que el clan Uchiha. Sin embargo, solo se permite la entrada a los miembros actuales de los piratas de Barba Blanca. Además, cualquier miembro de los piratas de Barba Blanca o sus descendientes tendrán la oportunidad de entrar en la isla Origen para recibir entrenamiento avanzado en el futuro, siempre que cuenten con las credenciales adecuadas. Este es el trato preferencial más alto que puedo darle. Así que, Neugate. Dime tu decisión. Únete al clan Uchiha. O. Algún día en el futuro. Perecerás bajo la espada del clan Uchiha. Ace apretó los puños y el rostro de Marco se tornó algo sombrío. Por el contrario, Neugate miró al joven que tenía delante, que aún no era tan alto como Marco, pero cuya presencia ya abrumaba a todos en el pasillo lateral. En aquellos ojos viejos y turbios que lo habían visto todo, apareció un destello de admiración sincera. Había conocido a muchísimas personas a lo largo de su vida. El espíritu libre de Roger, la locura de Rox, la terquedad de Garp, la astucia de Sengoku. Pero nunca había visto a nadie como Uchiha Shine. El espíritu y la ambición que poseía este joven, que aún no tenía 15 años, hicieron que incluso este viejo, a quien el mundo llamaba el más fuerte, no pudiera evitar sentir una profunda admiración. Después de todo sí que soy viejo. Neugate no respondió directamente a la pregunta de Shin, limitándose a negar con la cabeza con una sonrisa autocrítica que asomaba en las comisuras de sus labios. Si esto hubiera ocurrido en mi juventud, si alguien se hubiera atrevido a hablarme así, habría usado un Murakumo-Hiri para hacerlo desaparecer de este océano. Ace y Marco se pusieron de pie al mismo tiempo, con el rostro lleno de una lucha interna. Yakugo y Yakumi permanecieron sentados, con expresiones serenas. Confiaban en la fuerza de Shin. Incluso si Neugate realmente tuviera la intención de actuar, le sería imposible hacerle daño a Nan delante de Shin. Shin miró a Neugate con calma, sin ceder en ningún momento. Todo lo que haga hoy será recordado por la historia. Como amigo, no te tengo antipatía. Pero como líder del clan Uchiha, debo ser responsable de todo mi clan. Las humillaciones del pasado jamás deben repetirse. Cueste lo que cueste, sin importar el sacrificio que se requiera, los sentimientos personales son insignificantes ante esto. Me alegro mucho ser amigo de los piratas de Barba Blanca, pero lo lamento. Por el bien del clan Uchiha, no tengo más remedio que tomar esta decisión. Gurararara. La sonrisa en el rostro de Neugate se acentuó, luego se desvaneció gradualmente, siendo reemplazada por una solemnidad sin precedentes. Al fin y al cabo, soy viejo. Incluso con ese trasplante de células que me hiciste, no viviré muchos años más. Shin, ¿puedes prometerme una cosa? Cuida de mis hijos. Mientras quede un solo miembro del clan Uchiha con vida, y mientras los miembros de los piratas de Barba Blanca no violen las reglas establecidas por los Uchiha jamás abandonarán a un amigo. Neugate echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. El sonido hizo vibrar las rejas de las ventanas del pasillo lateral, pero era más ligero que nunca, como si se hubiera liberado de una carga que había llevado durante décadas. Papá. Marco y Ace dieron un paso al frente simultáneamente, con la voz llena de reticencia y ansiedad. Neugate hizo un gesto con la mano, interrumpiéndolos. Se giró para mirar a sus dos hijos más orgullosos, con una voz inusualmente suave. Marco, ya tengo 70 u 80 años. Es hora de que me dejes disfrutar de mis últimos años. Marco abrió la boca, pero todas las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Gurararara. Hijos estúpidos, no pongan esa cara de muerto, no es como si me estuviera muriendo. Neugate agitó su gran mano, con un tono lleno de desapego.
En fin, vivir es vivir donde quiera que esté, y quiero descansar como es debido. Se giró para mirar a Shin, y una sonrisa traviesa apareció de arrepentimiento en su rostro curtido. Dicho esto, jovencito Shin, tu clan Uchiha está lleno de hombres guapos y mujeres hermosas. Mi hijo ya tiene 30 o 40 años y aún no ha encontrado pareja. ¿Qué te parece si haces de Celestino? La boca de Shin se contrajo imperceptiblemente. El clan Uchiha no se casa fuera del clan. Neugate chasqueó los labios, abordando el tema con cierta reticencia. Ni siquiera mi hijo. Fugaku, que estaba a su lado, se aclaró la garganta y dejó su taza de té. Explicó con un tono amable pero firme. Señor Neugate, mientras uno posea sangre Uchiha, existe la posibilidad de despertar el Sharingan. El Sharingan es el límite de linaje del clan Uchiha y nunca se puede transmitir. Además, hizo una pausa, con un tenue brillo casi imperceptible en los ojos. Cuando aún estábamos en Konoha, los miembros del clan Uchiha solían ser emboscados y asesinados fuera de la ciudad, y les arrebataban el Sharingan. Estos ojos son nuestra gloria, pero también fueron la causa principal de las desgracias que nos azotaron. Por lo tanto, las reglas del clan son tan firmes como una roca, y espero que lo entiendas. Gurararara. Entonces, ¿qué te parece esto? Neugate se tocó el muslo, con un destello de astucia en los ojos. ¿Qué tal si se casa con alguien de tu clan Uchiha? Busca una chica guapa para este chico en tu clan. Al fin y al cabo, mi hijo es comandante de división de los piratas de Barba Blanca. No es vergonzoso, ¿verdad? Shin miró a Ace con expresión impasible, levantó su taza de té y dio un sorbo. Su tono era tan monótono como si estuviera dando el pronóstico del tiempo. ¿Te refieres a su historial, donde estuvo encerrado en la prisión de Impel Down de la Marina y casi fue decapitado públicamente? La boca de Ace se contrajo violentamente y la sonrisa en su rostro se desvaneció al instante. Aquí vamos de nuevo. La última vez, Yakumi y Yakugo lo habían estado humillando durante días, y ahora le tocaba a Shin unirse a la burla. El clan Uchiha, todo el clan, era mordaz, sin excepción. Shin miró a Neugate, cuyo rostro se había ensombrecido ligeramente, susurró suavemente y dejó su taza de té. El clan Uchiha no prohíbe los matrimonios mixtos con miembros de otros clanes, pero existen requisitos previos. Primero, tras el matrimonio, uno debe unirse al clan Uchiha. No es necesario cambiar el apellido, pero los hijos deben adoptar el apellido Uchiha y vivir en el complejo del clan. Segundo, casarse con una mujer Uchiha requiere la garantía de un miembro del clan. Sin embargo, por su bien, si ambas partes están de acuerdo, puedo garantizarlo personalmente, eximiéndolos del trámite de la garantía de otros miembros. Pero después del matrimonio, aún debe cumplirse la primera regla. Unirse al clan y los hijos deben adoptar el apellido Uchiha. La boca de Neugate se crujiente. Guardó silencio un instante, luego se echó a reír y regañó. Mocoso, ni siquiera tengo medio hijo, y en vez de eso tengo que pagarte a ti, Uchiha, unos cuantos comandantes de división. Tu abaco está contando demasiado alto. Atacaste a mis hijos desde el principio. Tienes un corazón muy oscuro. Shin cogió su taza de té y dio un sorbo lento y metódico, manteniendo un tono impasible. Unirse a los Uchiha tampoco está mal. Al menos no hay que preocuparse por la comida ni la bebida, ni por ser azotado por el viento y las olas del mar. Además, miró a Neugate y dijo: entre ese grupo de hijos tuyos, ¿cuántos parecen gente normal? Si no recuerdo mal, Ace, Izo y ese tal Aruta ya son lo más guapo que hay entre los piratas de Barba Blanca. En cuanto terminó de hablar, Marco se levantó de un salto de su cojín, borrando la pereza de su rostro. Señaló a Shin, exasperado. Oye, oye, oye. Maldito seas. ¿Y qué hay de mí? No te metas así con la apariencia de los demás. Shin volvió a colocar la taza de té sobre la mesa y lo miró con indiferencia, escupiendo unas palabras sin prisa. Tu barba apenas es aceptable si te la arreglas. En tu estado actual, pareces un espíritu de piña. Sentado a la mesa con vista, apenas pareces media persona. Marco quedó paralizado, con la boca temblando varias veces y el rostro tan oscuro como el fondo de una olla. Se oyeron algunas risas ahogadas a un lado. No estaba claro si eran de Yakumi o de Yakugo, pero en cualquier caso, los rostros de ambos hermanos permanecieron inexpresivos, aunque sus hombros temblaron de forma sospechosa. Este cabrón no dejó a nadie en buen lugar. Neugate se apoyó en una columna cercana, observando a aquellos jóvenes discutir. Negó con la cabeza con impotencia, pero una sonrisa que no pudo disimular se dibujó en las comisuras de sus labios.
Tras reír, colocó a Murakumo-Hiri horizontalmente sobre su regazo, acariciando suavemente la empuñadura fría con la palma de su mano áspera. Habló despacio, con un tono que denotaba el alivio propio de un anciano que había comprendido las complejidades del mundo. Olvídalo, no importa. He luchado casi toda mi vida. Es hora de disfrutar de unos años de paz. Que hagan lo que quieran. Cambiando de tema, levantó los párpados para mirar a Shin. Pero tú, chico, más te vale que me prepares el mejor tratamiento. No intentes engañarme con esas chapuzas. Mi tío se encargará de este asunto como es debido, respondió Shin con brusquedad, y luego se giró para mirar a Ace, que aún estaba sumido en el mordaz ataque verbal y no se había recuperado del todo. Ah, cierto, déjame decirte una cosa más. Sabo sigue vivo. Las pupilas de Ace se dilataron bruscamente y se quedaron paralizadas, como si le hubiera caído un rayo. Le bastó un suspiro para que la expresión de su rostro pasara de la confusión a la incredulidad. ¿Qué? ¿Tú, quieres decir? Exacto, el mismísimo Sabo en el que estás pensando. Tu hermano jurado, Sabo. ¿En serio? ¿Es verdad? Sabo, él, ¿de verdad sigue vivo? La voz de Ace se quebró. Apretó los puños con fuerza, todo su cuerpo temblaba ligeramente por la emoción, y lanzó preguntas como una ametralladora. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido a buscarnos a Luffy y a mí en todos estos años? Ese desgraciado, ¿cómo está ahora? No sé exactamente dónde está. Por lo que sé, perdió la memoria tras resultar gravemente herido en aquel entonces y fue salvado por el líder del ejército revolucionario, Dragon. Actualmente se desempeña como jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario. En cuanto a si ha recuperado la memoria, los servicios de inteligencia no han mencionado nada al respecto. Shin cogió su taza de té y dio un sorbo, añadiendo sin prisa. Tampoco tengas tanta prisa por encontrar. Si te vuelves a arrojar a Impel Down, no quiero tener que provocar una segunda guerra de Marineford por ti. La expresión de emoción y lágrimas en el rostro de Ace se desvaneció al instante. Maldito mares. No puedes dejarlo pasar. Maldito mar. Shin dejó la taza de té, una rara y tenue sonrisa apareció en sus ojos, su tono seguía siendo tan objetivo como siempre. Te lo recordaré por el resto de tu vida. Mar es maldito. Mar maldita. Mar maldita. El furioso rugido de Ace resonó en el pasillo lateral. Fugaku se frotó la frente con impotencia, mientras que Setsuna, que hacía rato había abandonado su seriedad, abrazó su taza de té y rió hasta que le temblaron los hombros. Marco se apoyó en una columna con las manos en los bolsillos, incapaz de reprimir la sonrisa burlona que se dibujaba en las comisuras de sus labios. Neugate se apoyó en una columna, observando a su hijo, que estaba sonrojado por las bromas pero radiante de vitalidad, y dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. Tras haber luchado durante la mayor parte de su vida, probablemente este sería el tipo de vida que llevaría de ahora en adelante. Las repercusiones de la guerra de Marineford dejaron huellas mucho más allá de las ruinas de Marineford y de las redes de transporte marítimo del West Blue. Para Monkey y Luffy, esa guerra supuso un punto de inflexión. Rompió con todas sus aventuras anteriores de golpear y huir, separándolas de la verdadera y cruel realidad de este océano. En las afueras del archipiélago Sabaody, en una isla sin nombre, Rayleigh estaba de pie sobre un arrecife, sosteniendo una botella de vino medio vacía, con el pelo blanco ligeramente alborotado por la brisa marina. Observó al chico del sombrero de paja que tenía delante, cubierto de vendas de pies a cabeza, pero que seguía apretando los puños con obstinación, negándose a mostrar el más mínimo atisbo de debilidad, y suspensó suavemente para sus adentros. El día de la batalla de Marineford, él también había ido. Llegó tarde y solo vio el final. Vio a ese imponente dios de la guerra, de color oro oscuro. Vio esa onda expansiva que lo borró todo silenciosamente. Y vio a esas invencibles potencias de nivel emperador arrasando el campo de batalla. Cada escena le decía a este chico, que hacía poco que había dejado el East Blue. Todavía estás lejos de estar preparado. Rayleigh. Luffy estaba de pie en la playa, con su sombrero de paja calado hasta las cejas, cubriendo casi todo su rostro y dejando ver solo sus labios apretados. Soy demasiado débil. Ese tipo llamado Shin, parece unos años más joven que yo, pero podría luchar contra un almirante él solo, podría partir de una isla entera de un solo tajo. Esos almirantes, esos emperadores del mar, cada uno de ellos es tan fuerte como un monstruo. Si sigo así de débil, arrastraré a mis amigos conmigo. Rayleigh no respondió de inmediato.
Saltó lentamente del arrecife, dejó la botella de vino a un lado y examinó con atención al chico elegido por Shanks con esos ojos experimentados pero aún perspicaces. Entonces, hazte más fuerte. No solo con un estallido de energía, no solo arriesgando tu vida, sino de verdad, empezando desde cero, dominando todo el poder que puedas tener en tus propias manos. La voz de Riley no era fuerte, pero cada palabra era clara, como si estuviera depositando solemnemente algo pesado en la playa. Sombrero de paja, este océano es más cruel de lo que imaginas, pero también es más vasto de lo que imaginas. Si quieres proteger a la gente que te importa, si no quieres ver a tus compañeros sufrir por tu falta de fuerza, entonces quédate aquí y yo te enseñaré. Luffy se arrodilló en la playa, golpeando con fuerza su frente contra la áspera grava, y gritó por favor con todas sus fuerzas. Varios días después, los miembros de los Piratas del Sombrero de Paja recibieron el mismo mensaje a través de diferentes canales. No hubo un discurso extenso, ni una explicación, solo una breve línea de texto, pero hizo que todos los que la vieron detuvieran lo que estaban haciendo y se sumieran en un largo silencio. 3D, 2i. El mensaje voló a través del mar con el News Corps, mientras que el propio Luffy ya había puesto un pie en una isla deshabitada repleta de bestias salvajes, siguiendo a Rayleigh. El entrenamiento comenzó con la teoría más básica del Haki. Haki de armamento, Haki de observación y Aosoku, que ya mostraban signos de manifestarse en él de forma natural. El método de enseñanza de Riley era simple y brutal. Deja que tus puños hablen por ti. Cada vez que lo derribaban, Luffy se quedaba tirado en el suelo durante un buen rato, luego apretaba los dientes, se levantaba a gatas y volvía a ponerse en posición de combate. Recordaba el vacío que lo había llenado de desesperación entre las ruinas de Marineford, y entonces volvía a cargar. Al otro lado de la isla, Rayleigh estaba sentado junto a la hoguera, observando al muchacho a lo lejos, que era perseguido por las montañas por bestias salvajes pero que aún se negaba a admitir la derrota, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Pensó en Roger, pensó en Shanks y pensó en aquella tarde de su juventud en la que Barba Blanca lo apartó de un puñetazo por primera vez en Los Piratas de las Rocas. Este océano siempre envía a las personas adecuadas a los lugares adecuados en el momento adecuado. Levantó la vista, mirando en dirección al azul oeste. Aquel chico que había partido Marineford con un solo tajo probablemente aún no sabía que se había convertido en la espalda de otro chico que se esforzaba con todas sus fuerzas por alcanzar. Pero eso también está bien. Las personas con objetivos no se perderán mientras corren. Tras disiparse el humo de la guerra de Marineford, los restos de los 7 señores de la guerra del mar se dispersaron, eligiendo caminos muy diferentes para el futuro. Tras el fin de la guerra, el restaurante Crocodile desapareció de las ruinas de Marineford. Este antiguo rey del desierto no se unió a ninguna facción. Simplemente lució su característica mueca de desdén y navegó solo en un pequeño bote hacia la vasta niebla de la primera mitad de la Grand Line. Sus obras barrocas habían sido destruidas hacía mucho tiempo, y sus antiguas ambiciones, tras presenciar el devastador enfrentamiento entre Uchiha Shin y Saint Timu, debían ser reevaluadas. Y la forma en que Boa Hancock regresó a Amazon Lily fue completamente diferente a la de la generalmente arrogante princesa serpiente.